¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida, como siempre, y como cada noche, a esta mesa de análisis y debate político que usted conoce bien para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, concretamente, vamos a hablar de los avances en la investigación sobre el caso de Rosario Robles, la ex titular de Sedesol, que en la madrugada, además, le recuerdo de este día, pues un juez la vinculó a proceso a la exfuncionaria a un proceso por el presunto delito del ejercicio indebido ejercicio indebido de las funciones del servicio público, y también como medida cautelar le impuso una prisión preventiva justificada de 2 meses en lo que este proceso de investigación corre su curso. Por eso los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema aquí en Análisis Político. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Un juez de control ordenó la prisión preventiva justificada por 2 meses para Rosario Robles Berlanga, luego de vincularla a proceso por 2 delitos: ejercicio indebido del servicio público, cometido supuestamente cuando era titular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Antes de entrar a la audiencia, que duró 12 horas, la exjefa de gobierno se mostraba segura. Y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Por eso estoy aquí, como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara. Aquí estoy. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez de control en el Reclusorio Sur, determinó los 2 meses de prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga de Rosario Robles, al considerar que no se acredita que la exfuncionaria viva en el domicilio que ella reporta en Coyoacán. Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado. Efectivamente es el chivo expiatorio que tienen tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública. La defensa de Rosario Robles afirmó que en agosto de 2015 su cliente había informado a José Antonio Meade Curibreña, su sucesor en Sedesol, acerca de los presuntos desvíos de recursos. El abogado defensor tiene hasta el 16 de agosto para presentar una copia certificada o notariada para que el Ministerio Público determine si inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Curibreña. En sus alegatos, el abogado defensor Julio Hernández señaló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto sí fue avisado de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, tanto en forma personal y a través de la red federal conocida como el teléfono rojo. El juez Felipe de Jesús Delgadillo señaló que sí existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al expresidente, por lo que debe aclarar si Peña Nieto estaba involucrado o no. A lo que el juez de control sugirió a la Fiscalía General de la República aclarar si el expresidente Enrique Peña Nieto está o no involucrado. Rosario Robles fue trasladada esta mañana en una camioneta de la Policía Federal al penal femenil de Santa Marta, Acatitla, donde permanecerá 2 meses mientras prepara su defensa. Ramón Sosa Montes, quien fue su jefe de oficina en ambas dependencias, no ha sido mencionado en el caso de la estafa maestra, mientras que Emilio Cebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en las 2 secretarías, tiene un amparo que le impide ser detenido. Con información de Edgar Ledesma e Israel Lorenzana, Luis Pérez Caurtade, El Heraldo Media Group. Bueno, pues sí, mucho que analizar en este tema, pero para tocar justamente todas las implicaciones y las aristas, nos acompaña aquí en el estudio de análisis político Enrique Rodríguez. Él es periodista y columnista del Heraldo Media Group, a quien conozco muy bien. Muchísimas gracias y bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Un placer, Max, estar con usted. Muy buenas noches, Ruth. Leonardo. Muchas gracias y bienvenido. También está con nosotros nuevamente Ruth Zabaleta, doctora en Derecho y también asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ruth, nuevamente, por segunda noche consecutiva, hoy sí creo que bienvenida. me van a dejar hablar. Por supuesto, no, y además porque es ayer importante. no, ¿verdad? No podíamos hablar mucho. Así es, bueno, era un tema también importante en el que también existían diferencias de opiniones, pero también en este se va, y espero que hagamos un análisis profundo al respecto de este tema al contrario, muchas gracias Ruth. Y finalmente saludo también con mucho gusto a Leonardo Núñez González, él es analista político e investigador. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues vaya caso, vaya asunto. ¿Cuántos actores políticos, cuántas acusaciones están vertidas sobre la mesa? Empiezo contigo, Enrique. Este es el primer paso de una serie larguísima que nos espera sobre este proceso, en donde ya fue vinculada a prisión preventiva de 2 meses, pero bueno, su abogado ya salió a decir que existen muchos otros actores involucrados a quienes espera que
que se convoque a testificar. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar como esta primera lectura sobre lo que se le está imputando a Rosario y también los procedimientos que le siguen? Muchas gracias, Max. Creo que es muy importante analizar el tema jurídico sin pasión y quitándole, digamos, esta arista de tendencia política con la que se ha manejado el caso. Creo que si partimos de la buena fe y creemos que el Poder Judicial de la Federación es un poder autónomo e independiente, tendríamos que darle credibilidad al juez de control que ha tomado esta decisión y que tiene atribuciones constitucionales para hacerlo. Ahora, ¿qué comento sobre las declaraciones de la defensa de Rosario Robles? Si yo fuera su abogado defensor hubiera dicho exactamente lo mismo, que es un tema ya de tendencia política, que no se ha hecho justicia, que se ha pisoteado el marco constitucional de las garantías individuales de su defendida. Yo creo que están en su papel de defensa salir a hacer este argumento. ¿Qué hubiera pasado en sentido contrario si el juez hubiera determinado erradicar el caso pero dejarla a ella en libertad? Hubieran dicho el juez se vendió. O sea, siempre no hay que perder de vista que en un litigio hay dos partes y que hay en medio un juez que es el árbitro y el que pierde siempre se queja de la actuación del juez y el que gana lo elogia. No hay que perder de vista esa tendencia. Pero en este caso tendrá que ser imparcial. Es más, ni siquiera tendrá que tomarse en cuenta la actuación cuando la justicia debería ser imparcial. Sin duda, el juez está obligado a ser imparcial y a ser objetivo y únicamente determinar lo que la Constitución le permite. Entonces, ¿por qué se habla tanto de una ley que debería de mantenerse simplemente al margen y cumplir justamente con esos Tengo estatutos? entendido, porque no estuve ahí, de lo que he leído, de la información que me ha llegado desde la mañana, porque es la nota del día y será la nota del día por muchos días más, que el juez tuvo algún tipo de comentarios inconvenientes, algunos calificativos hacia la señora Robles. Bueno, así lo reportó solamente su parte defensora, el abogado de Rosario. Hay que dejar esto, digamos, en el escenario de lo que significa el dicho de la defensa, ¿no? Así es. Pero lo que sí sabemos, dijo el juez, es que sugirió a la Fiscalía o al Ministerio Público Federal, en este caso, que se investigue a José Antonio Meade, cuando está totalmente fuera de lugar que un juez federal haga una sugerencia a las partes en litigio que él tiene que resolver y sobre las que él tiene que ser absolutamente imparcial. Y Max no venía preparado, pero aquí en el artículo 225 del Código Penal Nacional, el que está vigente, dice: son delitos contra la administración de justicia los cometidos por servidores públicos en los siguientes supuestos, y está la fracción cuarta: dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen. El juez hoy se ubicó en este supuesto. Podría ser incluso denunciado por este ilícito, porque él no puede, no Totalmente. debe. Pero si es entonces denunciado, ¿cuál sería la posición que tendría? O sea, es decir, después de que se compruebe que esto está fuera, si se le puede decir, de la ley, ¿podría ser sustituido o tendría que ser? ¿Cuál sería el proceso que tendría que tener este juez después de esta Hay muchos mecanismos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Podría ser sustituido si se llegara a realizar una acusación de esta naturaleza y procediera, tendría que ser obviamente otro juzgador federal el que tomara la causa. Que es sobre donde se van a ir, sobre este punto que se van a ir la defensa de Rosario. Y para abrir el debate y escuchar a nuestros demás compañeros, a mí me gustaría dejar también el tema, Max, de que me parece a mí que no es incorrecto que se haya vinculado al proceso a Rosario Robles, pues, para que se investigue la causa exhaustivamente. Lo que me parece incorrecto, y no veo cómo el juez pudo haberlo cuadrado de acuerdo al Código de Procedimientos Penales vigente, es que haya encontrado una causal para darle prisión preventiva oficiosa. Eso yo no lo encuentro por ningún lado, obviamente está en esfera de su atribución, lo hizo, pero yo no veo cómo se justifique una prisión preventiva oficiosa, porque los delitos por los que se justifica esta medida son delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, violación, etcétera. Hay un catálogo que determina la ley y en el que el juez tiene que acatar todos esos ordenamientos sobre los cuales rige su actuación. Entonces, yo lo dejo sobre la mesa para que posteriormente sigamos platicando de esto, pero yo iniciaría planteando estos temas. Correcto. ¿Tu lectura, Ruth, al respecto? Mira, aunque no quieras verlo de una manera apasionada, o sea, yo creo que el tema no puede ser visto por quienes están haciendo el análisis desapegado a la circunstancia política. O sea, a mí me parece que, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema penal acusatorio que se aprobó desde
el y 2008. Con muchas carencias. Con muchas carencias, pero a final de cuentas tú no puedes ser acusado antes de ser procesado, decir que ya eres una persona delincuente si todavía no está el proceso completo. Primera. Segunda, precisamente en ese sistema penal acusatorio se especifican o se trató de especificar cuáles son las causales para la prisión preventiva. En este caso, la prisión preventiva pues no se justifica, como lo dices, Enrique, y esa es la gran duda o el gran señalamiento que se hace, y es precisamente lo que causa suspicacia y te hace pensar que el asunto tiene una tendencia política. Recordemos también los antecedentes de Rosario Robles, o sea, la, digamos, confrontación que tuvo en algún momento cuando fue jefa de gobierno, los desencuentros con López Obrador, y me parece a mí que no podemos estar ajenos también a Ese la punto fue el que circunstancia. fracturó definitivamente la relación entre López Obrador y Rosario Robles. Así el es, asunto de las y ligas la- de Bejarano y toda esta situación. Y que la- formó ¿no? parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. Así es. Eso y otra parte que a mí creo que no le gusta a la gente en general que a veces se expresen cuestiones cuando hay señalamientos de corrupción, atrás de esto un asunto de género. O sea, Rosario siempre se ha distinguido por ser una mujer fuerte, que no anda, perdóname la expresión, lloriqueando, que no anda, que es, dijo ella precisamente... Tengo las faldas bien puestas. Tengo las faldas bien puestas. Y no a la gente, a muchos hombres no les gusta eso, a mucha gente dicen, mira, está retando. Entonces creo que también eso a veces ocasiona un estado de ánimo en los demás de confrontación, de decir, no, pues ahora vamos a ver qué vamos a hacer contigo, ¿no? O sea, a mí me parece que hubo un poco de esta influencia. No lo sé, es subjetivo, así lo veo yo, porque bueno, pues obviamente tengo también esa experiencia de claro. tener un carácter fuerte y entonces ya te están juzgando más por el carácter que por el contenido, por lo que hay atrás de esta circunstancia. Otra cuestión a mí que me parece importante señalar es que todos, o que en parte ella pensó que iba a haber un debido proceso y que eso le hizo pensar o le hizo hablar de la manera que lo hizo. Eso es muy inocente, O sea, pensar eso de su parte es muy inocente. No creo que sea muy inocente porque recordemos el antecedente de que el propio presidente expresó que Rosario Robles era un chivo expiatorio. ¿Para qué lo expresa el presidente en esos términos públicamente si la intención era que la iban a meter a la cárcel? O sea, a mí me parece que no fue ingenuo, que ella se confió, pensó que verdaderamente iba a haber procuración de Entonces, justicia. ¿creíste que fue engañada, que resultó engañada y ella no se lo esperaba? Sí, en parte yo creo que fue engañada, creo que se confió. Creo que ella pensó que verdaderamente iba a haber justicia. Porque si no lo hubieran pensado así, tanto ella como su abogado, pues entonces le hubieran recomendado pues hacer lo que está haciendo Emilio Lozoya, ¿no? Pero a ver, entonces de todo este tablero, si lo comparamos en un juego de ajedrez de todo este tablero, donde está la reina, el rey como los más importantes y después siguen el alfil, el caballo, las torres, etcétera, como peón, ¿puede ser entonces Rosario Robles como un peón, una Pues no ficha sé. sacrificada de toda esta Pues no decenas es- de personas implicadas en este escándalo? No es que sea un peón, yo creo que ella le Pues es la apostó única. verdaderamente a que fuera pues una cuestión de justa, que fuera juzgada conforme a las normas que nos rigen. ¿Qué opinas, Leonardo? Me voy a permitir diferir y luego estar de acuerdo. Adelante. Irán en dos partes. Primero, creo que vale la pena señalar un poco sobre el nuevo proceso del modelo penal acusatorio. El juez de control no es el juez que va a dictar sentencia sobre el caso de Rosario Robles. Él es el encargado de la etapa de investigación, la investigación complementaria, la investigación intermedia, bueno, la etapa intermedia, y al final eso se traslada a un juzgado que resolverá si la investigación está bien hecha y si hay pruebas o no. ¿Qué Entonces, quieres decir con esto? ¿Que no estás de acuerdo entonces con lo que dice Enrique sobre que es un juez que solamente va a formar parte de este proceso y que está actuando de manera... Este juez, la figura del juez de control está hecha para acompañar y complementar la investigación y fortalecerla. Por eso, hoy por hoy no se están presentando pruebas, no se tienen que dar evidencias incontrovertibles. El juez está ayudando al proceso de integración de la carpeta y del procedimiento, y por eso en 2 meses se cerrará el proceso de instrucción, y la prisión preventiva es una de las opciones que está dentro del proceso penal acusatorio, que hay que recordar que lo que señaló el juez fue que se presentaron evidencias que permitían suponer que Rosario Robles podía sustraerse de la justicia.
La principal causa fue que la Fiscalía presentó una licencia de conducir que ella acababa de tramitar, donde presentaba un domicilio diferente al que ella dice que siempre ha tenido. Así es, que fue una equivocación, fue una estrategia equivocada, como se planteó en su momento, de parte de la parte defensora y de Rosario Robles, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, esto está totalmente permitido dentro de la ley y se podrá revisar jurídicamente, pero de que se puede, se puede. Yo haría una acotación, perdón la interrupción. De acuerdo al artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, no es una causal. Esa no es ninguna causal determinada en el Código de Procedimientos que tiene que obedecer el juez de control para tomar la decisión que tomó. Lo que tiene no está justificado. Lo que se señala en el código es la posibilidad, y el juez tiene que argumentarlo, de que haya evidencias de que se puede sustraer de la justicia. ¿No estás de acuerdo, Ruth? No, Pero- yo no estoy de acuerdo. Yo O sea, tampoco estoy de se comprobó por parte de ellos, tanto de quien la está defendiendo como ella, que vivía en ese domicilio hace 25 años, que tenía apagado el teléfono, la luz, el agua con ese domicilio y con su nombre, que hayan sacado una licencia con la dirección de su trabajo. O sea, cuando ella estaba trabajando en Cedesol o no sé en dónde, sacó esa licencia de manejo y quizás por una facilidad que tenía de comprobación pudo haberla entregado así. Yo creo que esa no es la causal para Ahora, que lo que resulta interesante es que la Fiscalía tiene que preventiva. argumentar en este caso porque no se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa. Ahora, ahí creo que hay un poco de debate, pero lo interesante con lo que me quedaría es que le falta un montón a este proceso. Va empezando, Y claro. Rosario Esto Robles no se apenas- va a quedar en la esto cárcel porque apenas muy empieza. probablemente esto puede ser controvertido en una segunda instancia y veremos qué sucede. Inclusive Pero- la parte defensora dice que ni siquiera va a acatar esta primera sentencia de 2 meses, que la va a tratar de reducir en esta primera instancia, Claro. ¿no? Y es posible. Eso es posible, es factible. Entonces, eso es en la parte del proceso. Pero donde voy a permitirme acordar con ustedes es que tal vez lo que tenemos que recordar es que Rosario Robles no es la cabeza de la estafa maestra. No, yo trabajo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y pues nosotros nos encargamos de documentar ese episodio, ese caso en el cual Cedesol es una de 11 dependencias que participan. No es la cabeza, pero será el eslabón más débil. Te lo pregunto también a ti, Ruth, que fuiste compañera de partido de Rosario Robles y conociéndola a fondo dentro de su personalidad y su actuar. Mira, no sé si sea el eslabón más débil, pero ha sido la más mencionada. Digamos, mediáticamente me parece que es más apetecible que otros actores. O sea, ¿por qué mediáticamente? Primero, porque ella, siendo secretaria de Desarrollo una Social. institución de desarrollo social y luego de Sedatu. Sedatu, Ujú. pues es muy apetecible que la evidencien como un actor fundamental para poner la muestra de que se está haciendo Bueno, justicia. fue en la- señalada en la inclusive desde cuestión de la las corrupción. campañas presidenciales como un tema pendiente. Fue la primera Sí, y pero la en este única momento inculpada. la están deteniendo sin Sí. tener el proceso como se debería haber hecho. Ya la están deteniendo y ya la tienes en la cárcel el día de hoy. O sea, mediáticamente es mayor impacto. Mediáticamente tener es una a golpiza. Claro. Ahora, sin tener que defender a Rosario, yo solamente ahí. señalaría, o sea, Cedesol tuvo 10 convenios, pero también está Pemex con 36, Fobiste con 6, Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 4, Banobras con 3, Educación Pública con 3, Zagarpa con 2, Senacica con 1. Correcto. ¿Y dónde están entonces esos asuntos? Ne- ¿Por qué no se han o por qué no se han tocado? ¿Por En, qué no se han en investigado? uno de los casos es porque Rosario era titular de 2 secretarías, Claro. pero nos quedan el resto. Entonces creo Claro. que eso es una de las cosas que se tiene que poner sobre la mesa para castigar y sancionar el esquema de la estafa maestra. Rosario Robles no es la persona que necesita estar en la cárcel. Se necesita desmontar la red, evidenciarla y llegar hasta sus últimas consecuencias porque ella no es la única figura en este esquema. Eso es claro. ¿Qué tan factible es que esto suceda, Enrique? No, yo coincido plenamente. El tema, yo en algún momento dije que el juez de control, es una pieza de inicio de la investigación y coadyuva con la fiscalía. Coincido totalmente, así es, así lo establece el nuevo sistema. Él no va a dictar sentencia en este caso. Lo que me parece fuera de lugar es la actitud del juez, que a mí sí me mueve a duda que forzadamente determina la prisión preventiva oficiosa y además hace una sugerencia a la fiscalía, insisto en eso, porque yo nunca había escuchado, cubrí casi 15 años el Poder Judicial de la Federación, trabajé en el Poder Judicial de la Federación, como también lo hizo Ruth en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo nunca había escuchado a un juez de Actuar de distrito esta o manera. referir que un juez de distrito hubiera hecho una recomendación a una fiscalía. Es algo inaudito y fuera de lugar, que además es sancionado penalmente por las leyes. Eso es Y un además tema. es poco ético, ¿no? Me parece que sí. Ese es un tema. El otro,
el manoseo político. A ver, esto se pudo haber llevado a tribunales hace muchos meses, quizás hasta años. ¿Por qué ahorita? ¿No? Siempre viene la pregunta, ¿por qué en este momento? Yo sé que la investigación está basada en muchos documentos que se solicitaron por acceso a la información, que hay una investigación periodística muy seria, sustanciada, que tiene de fondo un sustento y un entramado muy bien investigado periodísticamente. Se dice que Rosario Robles, el principal pecado que cometió fue de omisión, de que dejó pasar estas irregularidades. La acusó el Ministerio Público de hacer caso omiso a 27, a 27 contratos, ¿no? Entiendo que la conducta, digamos, que se le atribuye por parte de la Fiscalía es omisión, que no tuvo ningún inconveniente, que dejó hacer, que dejó pasar toda esta serie de contratos y de entramajes económicos que derivaron en un desvío de recursos que han causado un daño patrimonial a la nación. Si así fue, yo creo que lo más sano es que el juez y la Fiscalía sustenten con pruebas contundentes este hecho, porque a mí me llama la atención la llamada estafa maestra. Yo no he visto pruebas contundentes, fehacientes, que vinculen a un personaje con firma y nombre como funcionario público. Yo no lo he visto. Ahora, que se diga, por ejemplo, yo sería el último en defender a Rosario Robles. Sin embargo, hay que reconocerle su derecho a defensa y a una defensa justa. Que diga ella, es que yo se lo comenté al presidente de la República por el teléfono rojo, eso es imposible de probar, Max. Claro, claro. O sea, ella tiene el deber y su defensa de probar documentadamente. Confirmas, exactamente. Así es, que le asiste la razón. Y la Fiscalía tiene la obligación de probar con documentos que ella cometió las irregularidades que se le señalan. Entonces, no estamos en el mundo de la percepción, estamos en el mundo del derecho, y la técnica exige que esto se pruebe. Y es una acusación muy delicada. Entonces, vamos a ponerlo sobre la mesa con esa seriedad que amerita el caso, porque además me parece a mí que el manoseo político, por supuesto que existe. Es ostensiblemente, es evidente la animadversión que existe con Andrés Manuel López Obrador por muchas circunstancias de la vida política. Entonces, pero entonces será un ajuste de cuentas por esta discordia, por esta fractura, este rompimiento de la relación perdóname, entre... si pensáramos eso, entonces tendríamos que dar por descontado que el juez es un juez de consigna. Por eso lo pongo sobre la mesa, porque entonces ¿cuál? A mí me parece que es equivocado, pero me dudo que un juez tenga los atributos para tener una consigna política y tomar una decisión de esta naturaleza. Claro. Estaría muy fuera de lugar. A ver, si no fuera eso, ¿por qué entonces sale declarando Nieto, ¿no? Hace un momento, que él tiene otras agravantes, tiene otras ¿por qué no los ha presentado pendientes antes? Exactamente, ¿por qué en este momento? Es arrimarle la leña, ¿no? Claro. Vamos a mí me parece, innecesariamente. En primer lugar, pues poco ético que hacerlo de esa manera. Sí. Y en segundo lugar, un oportunismo pues terrible de parte de este Es que personaje. estamos hablando de los procedimientos equivocados, del actuar de la autoridad sobre este proceso que debería tener pues un actuar distinto, ¿no? Mira, diferente. yo creo que nadie está pensando, en lo particular, y coincido que no estamos defendiendo a Rosario Robles. De ninguna no manera. sabemos, porque nosotros no estamos juzgando el caso. Lo que estamos analizando es una circunstancia que se dio de parte del juez que a mí en lo personal me parece incorrecta, haber metido a la cárcel en este momento a Rosario sin haber concluido el procedimiento y sin tener la justificación para haberlo hecho. Creo que eso en principio. Y en segundo, pues analizar el caso en general, como lo decía Leo. Esta prisión preventiva es para que no escapara del país, cuando fue que Rosario dijo que no tenía necesidad y que además es cuando declaró que tenía las faldas bien puestas, ¿no? Claro, pero también en el juzgado se desahogó que había posibilidad de que ella escapara del país porque tan solo cuando recibió la noticia ya estaba en Costa Rica. Entonces también hay posibles cosas que el juez tuvo que argumentar y que tendrán que ponerse a prueba si combaten esto. Ahora, solo déjame hablar un poquito sobre el caso, porque constantemente Rosario Robles ha dicho una y otra vez, yo no he firmado nada, no hay un solo documento en el cual esté mi nombre. Sin embargo, resulta interesante recordar de dónde surgió esto. La estafa maestra no surgió por una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, sino que parte inicialmente de la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Que identificó
identificó un Observaciones esquema de la auditoría. muy particular desde la cuenta pública de 2011. Esa fue la primera vez que apareció este esquema. Apareció en 2011, 12, 13, 14, 15 y 16. 6 años seguidos se hicieron recomendaciones y en cada una de ellas se presentaron los resultados ante la titular, ante Rosario Robles en particular, y entonces lo primero que resulta interesante es que nadie puede decir que no conocían de esto. Y ese es uno de los argumentos que la Fiscalía está utilizando y por eso la auditoría participa de manera coadyuvante en este proceso, porque la auditoría se sentó literalmente con la secretaria Robles y le dijo: encontramos estas irregularidades, que tienes que hacer algo al respecto, tienes que desahogarlas. Entonces, no se puede alegar ignorancia. Tal vez se pueda alegar que su firma no está en un documento formalmente, pero creo que eso no le exime de una responsabilidad y por eso es una de las implicadas. Pero regresamos, así como sucedió con Rosario Robles, así sucedió con el resto de titulares de las otras 11 dependencias. Y entonces hay que tener las dos cosas sobre la mesa siempre, constantemente. Pero bueno, y además, también tocando este tema, ¿en dónde está el dinero? ¿En dónde está finalmente estos 5,000 millones de pesos? Que también es lo que se pregunta, ¿no? Más allá de encontrar o no estos papeles firmados. Pareciera que fue una operación con recursos públicos que se fue difuminando a través de instituciones de educación superior ¿Pero públicas. cómo se van a difuminar 5,000 millones de pesos? Es decir, Enrique? se fueron desvaneciendo. Entiendo perfectamente tu punto. Es imposible que el dinero se desvanezca, pero hay mecanismos para realizar cierto desvío de recursos o disfrazar la ruta de recursos públicos a través, entiendo, no conozco a detalle la denuncia concreta, pero entiendo que ese es la litis, ese es el cuello, digamos, de la investigación. Un presunto desvío de recursos públicos a través de universidades instituciones públicas. Sin infraestructura. Bueno, de hecho Ahora, hay algunos rectores que sí están siendo procesados, investigados, sí. El de Morelos, el Estado de México, o sea, Hay procedimientos así es. administrativos, civiles y penales abiertos. Ahora, lo que sí tenemos Claro. una idea de por dónde salió el dinero, porque el esquema de triangulación elemental es: se firma un convenio entre la Secretaría de Estado y la universidad, utilizando un artículo que te permite evitar la licitación y adjudicarlo directamente. Eso es lo que iba. Es un convenio y no una licitación como tuvo que haber sido. Exacto, eso es un convenio directo en el cual se supone que se hace porque la universidad tiene capacidad. Pero eso está para ya hacerlo. de entrada está fuera de la ley. Está fuera de la ley porque la ley te dice: si firmas un contrato de estos, la universidad tiene que hacer cuando menos 51% del contenido Pareciera del que es contrato. una forma de darle la vuelta a la ley. Exacto. claro, Y claro. lo que sucede después, en un tiempo 2, es que la universidad subcontrata empresas y esas empresas son empresas fantasma. Entonces se detectaron 11 empresas fantasma, 9 que estaban irregularmente detectadas dentro del SAT, 58 que no existían cuando se fueron a visitar físicamente. ¿Y Entonces, qué número de estos que nos estás proporcionando, Leonardo, no contaban con la infraestructura y con las condiciones dentro de estos procesos, bueno, que no se llevaron a cabo de licitación, que a quienes no se les tuvieron que haber aquí atribuido hay estos una gran recursos? cantidad de empresas, 44 no tenían antecedentes registrados. Pues imagínate. 11 eran empresas abiertamente ¿Cómo fantasmas se les dio que cuando se entonces? fueron a visitar ¿Y de esas eran cuántas predios así. eran Entonces, ¿cuál fue el vacíos? proceso para darles este dinero? registradas? ¿Cuántas eran registradas? Oficialmente registradas teníamos solamente, me parece que entre 8 y 9 empresas. Pero lo interesante también es que si uno revisa el trabajo del Auditorio Superior de la Federación, ahí estaba eso. Ahí estaba cómo se fue a cuentas bancarias de empresas fantasma. E incluso una de las empresas que se utiliza en ese esquema apareció también en el esquema de Odebrecht. Hubo un reportaje sobre esos mexicanos hace un par de semanas. Entonces, ante lo que estamos aquí también es un modus operandi en el cual, para que tengas más de 100 empresas, para que tengas más de 11 universidades, más de 11 secretarías de Estado, 8 universidades que pueden hacer esto, no se necesita una persona, se necesitan decenas y decenas de personas en una red de corrupción que llevó el dinero a paraísos fiscales, a elecciones. El último punto que sabemos es que acabó en empresas fantasma que sacaron el dinero en Claro, efectivo. y quienes no están hasta el momento señaladas. Por eso sí podemos decir que es un chivo. Bueno, sí están expiatorio. señaladas. Están señaladas, pero Sí no, están no señaladas. tenemos Pero procesos no con- abiertos, no sí. sabemos quiénes son. Pero no con nombre, a eso me refiero. Señaladas, pero A mí me parece, por ejemplo, increíble que si ya fincaron una responsabilidad hacia Rosario Robles, no aparezca en todo esto Ramón Sosa Montes. Ramón Sosa Montes es un personaje clave en la vida, en el último trecho de la vida profesional como servidora pública de Rosario Robles. Fue oficial mayor en Sedesol, fue un hombre cercanísimo, de las máximas confianzas y de un funcionario de alto nivel en Sedesol, y lo mismo ocurrió en Sedatu. Y no hay nada de Ramón Sosa Montes. O sea, me parece complicado que en todo este cúmulo de pruebas, documentos, acusaciones, investigaciones, no aparezca, por ejemplo, el nombre de Ramón Sosa Montes siendo tan cercano en estas etapas. No se trata de buscar culpables, se trata de probar responsabilidades
de eventualmente un desvío de recursos de esta naturaleza. Entonces hay que ser muy serio con eso, ¿no? Totalmente, y con nombre y apellido. Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Es una pausa muy breve, tenemos que hacer este corte forzoso, pero estamos hablando del caso de Rosario Robles, todas las implicaciones y aristas que representa pues este caso en donde está pues involucrado una cantidad de 5,000 millones de pesos y además esta estafa maestra de donde todavía no se conocen muchos, decenas por lo menos, de responsables sobre lo que venga en este proceso. Vamos a hacer esta pausa y continuamos en esta mesa de análisis y debate político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos hablando acerca del caso de Rosario Robles y de las implicaciones que tiene la estafa maestra y las acusaciones y de las posibles personas que también estén vinculadas. Vamos a retomar y a escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera, que dijo además al respecto, cuál es su postura al respecto sobre este caso, y seguimos platicando. El proceso está abierto, o sea, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro. Tampoco soy Poncio Pilato, ¿eh? Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho. Dice que no es un asunto suyo. ¿Se le puede creer, Enrique? ¿Qué opinas al respecto de estas declaraciones? En lo personal, difícilmente. Es mi opinión muy personal. Tratar de que esto no tenga un análisis, un contexto político, es prácticamente imposible, como decía Ruth. Es muy mediático y favorable para el presidente de la República tener a una exsecretaria de la administración anterior tras las rejas. Eso no hay que perderlo de vista en el análisis ya no jurídico. O sea, ahí sí salgámonos un poco del pedestal de la técnica jurídica y vamos a ver hechos que a lo mejor generan percepciones socialmente. Y que no es lo mismo que sucedió en administraciones anteriores con Raúl Salinas de Gortari, con la Quina, con la detención de estos actores políticos y que además daban una postura sobre, y de acuerdo con la bandera de Andrés Manuel López Obrador de cero corrupción en esta administración, yo veo que se señale a un personaje. El tono del presidente es como de regodeo, sí. Sinceramente. ¿Cómo fue en administraciones anteriores? Entonces, me parece que para él es mediáticamente favorable lo que está ocurriendo. Ahí lo dejo. Y mintió el presidente desde que tomó protesta en el Zócalo, cuando dijo que no iba a haber persecución para ningún actor. O sea, quienes lo conocemos sabemos perfectamente bien que no iba a perdonar ninguna y que iba a utilizar cualquier circunstancia en medida de que le fueran resultando o no sus políticas públicas. No le ha resultado la política pública de seguridad. Entonces fue estrategia política después de que estas políticas públicas, sobre todo en materia de... pero por lo menos es una reacción, porque pues puede parecer. Tú te reposicionas políticamente a partir de hacer acciones que la gente vea populares. Por ejemplo, la semana pasada sacó lo de quitarle el dinero a los partidos políticos. Sí. Nada más popular que quitarle el dinero a los partidos políticos, porque los hemos puesto como una figura de lo peor en la democracia, cuando también él constituyó su propio partido político y es el que más recibe recursos en este momento. Bueno, entonces ahorita tienes una cortina de humo con una secretaria en la cárcel y pues nos olvidamos que hubo 45 muertos el fin de semana en Guanajuato. A eso me refiero, es desviar la atención de asuntos también de seguridad y de economía. En una casi recesión, en una desaceleración. Y sobre todo, mira, lo de cohecho que habla de que las otras administraciones, que él no va a ser como las otras administraciones. ¿Y qué hacen personajes que están denunciados de corrupción en otras administraciones dentro de su equipo cercano de él? O sea, ¿cómo te explicas que si la gente está cercana a él, entonces ya tiene la bendición y ya no le pasa nada, ninguna investigación y ya se absuelven de cualquier delito que hayan cometido? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te explicas esto? Es la purificación. No es posible. O sea, si estás cerca de él, ya te purificaste, ya no hay problema y entonces ya te disciplinas, ¿no? Claro, creo que ahí hay un problema. Yo ¿no? me quedaría solo en lo que dicen los hechos.
en lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora, y después podremos saltar un poco a la especulación. Ciertamente, como ya les decía, la primera vez que salió este tema fue en la cuenta pública de 2011. La primera denuncia penal que presenta la Auditoría Superior de la Federación es en 2014. Entonces, desde 2014, en la todavía Procuraduría General de la República en ese momento, llegó la denuncia penal sobre los hechos. Y lo cierto es que durante 4 años no pasó nada. No, esas denuncias de hechos se quedaron congeladas en la Procuraduría. No te preocupes, Rosario. No te preocupes, Rosario, sucedió un poco... Este discurso tan conocido ya, tan repetido de Enrique Peña. Estas cosas estaban pasando al mismo tiempo. La Procuraduría tuvo eso y decidió no avanzar, no actuar. Esta nueva administración empieza a desempolvar esos casos que ya estaban ahí, que ya llevaban muchos años enterrados y están empezando a marchar. El motivo de eso, yo no me aventaría a especular si es por una vendetta personal o no, pero lo que sí diría es que la única forma de cancelar esa suspicacia es que se desahoguen el resto de procedimientos, ¿no? Y que entonces, si vamos a ir sobre los esquemas de corrupción del pasado, de todo esto, claro, que no sea Rosario Robles sea una de 25 millones de personas que tengan que revisarse los expedientes y ver qué responsabilidades tienen. Si no pasa eso, entonces sí podremos levantar juicios de valor sobre por qué solamente esta investigación se está armando. ¿Tendremos que dejar de especular entonces a partir de que deje de suceder eso, Leonardo? Exacto. Pero yo me quedaría, o sea, hasta donde me llegan los datos y hasta donde yo puedo interpretar esta es la primera investigación. Si no pasa nada más en medio año o en un año, vamos a empezar a llamar a cuentas. Pero entonces, ¿hasta dónde nos van a dar esos datos para dejar de especular? Tú le hacías una pregunta, Ruth, muy interesante hace unos minutos. Decías, bueno, en este tema hubo ingenuidad por parte de Rosario Robles. Voy a emitir una opinión personal. A mí me parece que sus abogados estaban muy confiados en que no pisaría la cárcel, que se iba a presentar, iba a decir aquí estoy, no me evado de la acción de la justicia, me han llamado, aquí estoy, aquí están mis pruebas, ¿no? Y yo creo que los abogados fincaron su estrategia en ese sentido y aconsejaron a su cliente, en este caso Rosario, preséntate, ¿no? Y no salió como ellos pensaban. A mí me parece que es parte de la estrategia de los abogados, como también es parte de su estrategia señalar que es una vendetta política, ¿no? Es parte de la estrategia. Ahora, ¿por qué en esta estrategia los abogados de Emilio Cebadúa, que también fue un hombre muy cercano a Rosario Robles en ambas secretarías, ya traían un amparo en la bolsa? Claro. Es la diferencia de estrategias jurídicas. Claro, es decir, a Emilio Cebadúa ahorita no se le puede detener. Bueno, y Emilio Lozoya también es parte de la estafa maestra y... pero ¿cómo tiene un amparo sabiendo que todavía no iba a ser señalado? Bueno, eso es prácticamente una confesión anticipada, Enrique, ¿no? No técnicamente, pero es la estrategia de un abogado que le debe haber dicho, oye, está pasando todo esto, pues te vamos a proteger. Un abogado, es el trabajo de un abogado. No técnicamente, pero es una pregunta. ¿No pudo haber sido entonces esto una implicación, una acusación manifiesta anticipada? No, yo creo que es la estrategia de viendo lo que está pasando, los acontecimientos políticos, las acusaciones, las recriminaciones, el llamado a Rosario, yo creo que es una forma de blindarse y curarse en salud. ¿Y por qué Ramón Sosa Montes no tiene entonces este amparo como el de Cebadúa? Me sorprende mucho. No sabemos si lo tenga, ¿eh? ¿Tú qué crees? No lo sé. Bueno, sin especular. No creo que lo tenga. Yo veo a Ramón Sosa Montes muy tranquilo y insisto, yo no estoy diciendo aquí que se le acuse. Lo que estoy diciendo es que en todo este entramado, en esta maraña de recriminaciones, de investigaciones, de documentos que pasaron por esos escritorios, me parece increíble que no aparezca el nombre de Ramón Sosa Montes. Es un hecho que me causa mucha curiosidad. Bueno, yo dos cosas. Creo que las personas dentro de la administración pública tienen una función específica. El hecho de que alguien esté cerca del titular no quiere decir que se entere de ese tipo de temas. O sea, yo he sido administradora pública, he sido jefa delegacional y hay gente que se dedica a la cuestión administrativa, hay otras personas que se dedican a las citas, otras personas que se dedican a la cuestión de la vigilancia de las obras e incluso yo contraté hasta auditores externos para estarles checando a los propios que estaban trabajando conmigo. Entonces, creo que ahí también hay una explicación del por qué ciertos personajes no aparecen quizás nombrados hoy, no sabemos si mañana los vayan a nombrar. Por otra parte, quería nada más especificar una cosa. No es la cuestión de comprobar que le dijo al presidente lo que se tiene que notariar. Lo que yo escuché en la mañana desde muy temprano era que estaba pidiendo el acta de entrega notariada, el juez de control.
le estaban exigiendo a Rosario que de aquí al viernes tuviera esta acta de entrega notariada, pero fíjate lo curioso de este dato. O sea, tú cuando entregas un acta, yo que he sido funcionario público, cuando entregas un acta no te la reciben si no está el contralor. El contralor ahora tiene un poder diferente incluso que las administraciones pasadas, porque el contralor en algunas instituciones es nombrado incluso por el poder legislativo. De hecho, así es. Entonces, es en ajeno. este caso, sí, el contralor es una autoridad en términos reales que podría dar fe del documento del acta de entrega que le entrega Rosario a Meade, si ese fuera el caso. Sin embargo, la defensa dice públicamente, no fue eso lo que dijo Rosario, no sabemos. O sea, en realidad yo quisiera saber exactamente a qué se están refiriendo, pero creo que en este caso no es lo que le están pidiendo notariado. A mí me parece que también parte de la estrategia jurídica de la defensa de Rosario es tratar de presentar un acta de entrega-recepción como una especie de documento probatorio de que el secretario que recibió Cedesol conocía, digamos, de esta situación. Estamos hablando de José Antonio Meade. O de estas supuestas irregularidades de José Antonio Meade. José Antonio Meade, cuando asumió la Secretaría de Desarrollo Social, denunció donde se debía. Hay 7 denuncias penales ante la entonces PGR, solventó donde se podía solventar y sancionó donde tocaba. Hubo decenas de funcionarios sancionados de Cedesol y eso consta en expedientes de la Auditoría Superior de la Federación. Son legajos enteros de documentos, ahí sí probatorios, en los que no se le puede atribuir una responsabilidad al secretario entrante con un acta de entrega-recepción. Así es. Si esa es la estrategia, es muy débil. Leonardo. Sí, solo regresar un poco a un número que se me había escapado sobre cuántas denuncias penales ha presentado la auditoría, por ejemplo. Hay 981 denuncias penales que la auditoría ha presentado ante la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República. Y entre esas, en cada uno de esos episodios hay decenas de funcionarios mencionados, ¿no? En algunos casos ya hay una sanción administrativa, pero en la mayor parte de los casos la situación se tiene que desahogar en términos penales. Entonces, seguimos sobre el mismo tema en el cual es necesario ampliar el espectro y empezar a pensar que un combate a la corrupción real implica ampliar la lista de nombres, porque si no, solamente estamos ante un caso que pareciera que ahí sí está focalizado solamente a una vendetta política. Y una última cosa, un documento que presentó Mexicanos contra la Corrupción hace una semana es bien interesante porque antes de que se celebraran los convenios de la estafa maestra con la Universidad Autónoma del Estado de México, Rosario Robles, ahí sí ella de puño y letra, firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Erubiel Ávila y los convenios de la UAM se firmaron bajo el marco de este primer entendimiento entre el gobierno del Estado de México y la Cedesol. Entonces, otra vez, solo es señalar que hay una cantidad enorme de actuaciones por parte de la auditoría, de eventos previos que tal vez Rosario Robles no es la firma del cheque que desvió el recurso a una empresa fantasma, pero de que tenía que ser perseguida y de que tiene que ser juzgada. Creo que eso es también algo que tiene que... Es sano que se le juzgue, es sano que se le investigue. Claro. Y no estamos defendiendo, una vez más que creo que no estamos defendiendo a Rosario Robles, sino los procesos. Claro, por supuesto. ¿Sí? Ahora, de lo más difícil de probar en un juicio penal es la omisión. O sea, el que no hiciste. Claro. Prueba lo que no hiciste. Hay mecanismos que permiten llegar a esta conclusión, pero entiendo que la acusación principal hacia Rosario Robles es por omisión. Pero no debería de ser difícil de probar porque así como se prueba lo que se hizo, en este caso cuando se comete un acto de corrupción, también de omisiones y sobre todo basado en los procesos. Cuando hay un caso claro, bien sustentado, documentado, no tendría que ser difícil, ¿no? Claro, y no tiene que ser difícil, perdón, solo por esto, adelante. Fue sistemático. La estafa maestra también no es algo que sucede en un solo episodio, no hay que se robaron en un día 20 millones de pesos de la Secretaría. No, es un proceso sistemático, es un modus operandi que se repitió por más de 5 años en diferentes secretarías. Entonces, también es difícil probar la omisión, pero también es muy difícil que un esquema que desvía en solo 2013 y 2014 7,000 millones de pesos pase desapercibido por Pero fíjate, el titular. Lo más lamentable de esto es, en los últimos tiempos se escucha mucho de que no hay contrapeso al presidente y de que todo el mundo le rinde pleitesía y a todo le dicen que sí. Lo más lamentable de esto, y yo que he sido parte del Poder Legislativo,
sinceramente, ¿qué hizo el Poder Legislativo a partir de que tenía la información de la Auditoría Superior de la Federación? La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es precisamente darle seguimiento a todo lo que la Auditoría Superior de la Federación informe. Y yo no recuerdo, fui diputada en ese tiempo, y no recuerdo que los compañeros, que los partidos o que los compañeros de esa comisión hayan pasado a fundamentar o se le diera seguimiento. Sí, no, claro. Y Morena ya tenía presencia en el Congreso. Cada comisión, exactamente, eso es a lo que iba. O sea, si Morena ya estaba incluido en este Congreso, si el PRD, si el PAN, todos estos opositores del gobierno en su momento estuvieron enterados de esta problemática por medio de la auditoría, de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, bueno, la comisión que hace la vigilancia, la auditoría, ¿cómo es posible que se haya llegado a estos extremos? Estamos hablando también de omisión, entonces, en este proceso, como dice Rudy, que lo analiza muy bien. Claro, lo que menciona Rudy es fantástico, porque de hecho la cuenta pública es este documento que presenta Hacienda, después la auditoría la revisa, y luego va a la Cámara de Diputados y ellos se supone que deberían dictaminarla. Es obligación de los legisladores. Y resulta que tenemos 10 cuentas públicas que no han sido dictaminadas. No, porque llega ese documento y entonces nadie se mete a ese procedimiento porque no queda bien claro qué significa dictaminarla, qué pasa si la rechazas. Y entre que son peras y son manzanas, la Cámara de Diputados también sistemáticamente desde varias legislaturas ha sido omisa. Hay muchos diputados que ni siquiera saben que la Auditoría Superior de la Federación es parte de ellos. A ver, Leonardo, entonces con esa buena reflexión... hay una encuesta, 62% de los de la legislatura pasada no sabían. Con esa buena reflexión de la inacción del Congreso, no podemos calificar de especulación que hay un manoseo político en el caso. Por eso yo preguntaba que entonces esto no tendría que ser especulación, porque también esto es un caso de omisión. ¿Es omisión o desconocimiento, Ruth? Son dos cosas muy distintas. A lo mejor es omisión deliberada por motivos políticos. Bueno, que se haya sido. No lo sé. Vamos a apuntarlo como parte de este proceso judicial. O sea, yo no he estudiado a fondo el caso para decir... por ejemplo, por eso le preguntaba cuántas empresas habían sido legales o constituidas las que habían prestado los servicios, porque no sé a qué nivel de gasto estas instituciones educativas, estas universidades, contrataban quizás empresas formales para hacer los servicios que brindaban. ¿Qué servicios brindaban? Porque se habla mucho en lo abstracto, pero en realidad, ¿qué servicios brindaban? O sea, brindaban asesorías, pláticas, talleres, ¿no? Vamos, los formales. No estoy hablando de las empresas fantasma. O sea, a mí me parece, pues, verdaderamente vergonzoso que la gran mayoría hayan sido empresas fantasmas. Ahora, solo una precisión. Una empresa fantasma no es una empresa que no existe legalmente, sino todo lo contrario. Cumple con todos los requisitos de ley y por eso, en un primer momento, quien lo tiene que detectar es el SAT. Pero no está haciendo el servicio. Una empresa fantasma no tiene un domicilio real, pero sí tiene un apoderado, sí está certificada ante el notario, hay una serie de procedimientos. Ahora, lo interesante es que había de todo en estas instituciones, porque otra vez la estafa maestra pasó no solo en Sedesol, sino pasó en Pemex, pasó en muchos lugares. Lo que pasó en Sedesol principalmente era que contrataban a universidades para que les ayudaran a evaluar procedimientos, por ejemplo, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, o ayudarlos al mejoramiento de procesos mediante documentos o mediante asesorías. Y lo que sucedía, fue, por ejemplo, un caso con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todos los entregables eran copias de documentos de Internet. ¿No? Y por ese servicio se pagaban 150 millones de pesos. Sí, es inexplicable. Entonces una empresa, o sea, se simulaba que había un entregable, era como de, aquí está este documento que vale 150 millones de pesos. Sedesol recibía los entregables y por eso aquí también hay muchas cosas que hay muchos responsables. Alguien veía estos entregables y decía, estas son unas cosas de Internet, pero daban el palomazo, lo firmo y se paga. Entonces, por eso también es un esquema que implica muchas personas, porque se necesitaban hacer muchos pasos para que se crearan esos documentos, para que llegaran a Sedesol, para que nadie dijera nada, para que el pago saliera. E incluso en las propias auditorías se señala que desde la propia Sedesol los funcionarios les decían a qué empresa tenían que contratar. Entonces, pero Leonardo, estamos hablando de una estrategia sumamente compleja para explicar justamente este desvío de recursos, sobre todo por los términos de que no es un papel oficial, esto es una copia. A ver, pero ¿cómo? Eso último que acabas de mencionar, se hablaba de que Sedesol decidía a qué empresas contratar. ¿Cómo tienen esa información? Está en los documentos de la Auditoría Superior de la Federación. Si tú lees las auditorías individuales de cada una, antes con otro periodista cada 2 semanas íbamos a platicar de una auditoría en particular, porque leerlos es bien interesante, porque la auditoría hace mucha chamba que cuando no es conocida por
por los legisladores o cuando no es ventilada en la opinión pública, pues se pierde. Pero ahí está, literal, con palabras de los propios ex rectores y de funcionarios entrevistados por la Auditoría Superior de la Federación, esas Y declaraciones. porque Emilio Cebadúa era oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol, a lo mejor por eso ahora están parados. Dice, no vaya a ser. Claro. ¿no? Bueno, Entonces es posible que hay sea. declaraciones que Bueno, citaban en su a ver, despacho. lo pongo sobre la mesa. ¿Y Sin- tú y cómo sin sabes especular. No lo que sé. otros no están amparados? No, Es que no lo sabemos. no Sin sabríamos. especular existe. Es que tendría que existir la posibilidad, sería lógico, o bueno, sería, ¿cómo lo puedo decir para que no se malinterprete? Sería inocente, ¿no? Pensar que pudieran existir estos amparos, ¿no? Ahora, el tema es, sería muy interesante que citaran a Enrique Peña Nieto. A ver, esa pregunta también, qué bueno que me recuerdas. ¿Qué posibilidades entonces existen en este periodo de un mes que el defensor, el abogado de Rosario Robles dijo que sí hay una posibilidad grande de que no solamente se cite a comparecer a Enrique Peña Nieto, sino también a José Antonio Mida en este proceso? ¿Qué opina? A mí lo que le podrían preguntar es si él omitió o no acciones de lo que recibió de Rosario cuando fue titular de Sedesol. Y obviamente lo ha repetido 200 veces en misma cantidad de entrevistas que le hicieron todavía como secretario de Hacienda, como precandidato y como candidato a la presidencia. Se lo preguntaron 250 veces y 250 veces dijo lo mismo. Entonces, ¿va a ser lo Jamás mismo? omití, y ahí están los legajos de qué va a todas servir? las acciones. ¿De qué Bueno, servirá entonces la comparecencia de Enrique Peña A ver, Nieto en este proceso? Si dice lo, y me- va a decir lo Me mismo. parece a mí Pero que la tú estabas estrategia de los informado de eso defensores de también. Rosario no va por el lado de citar a declarar a Enrique Peña Nieto. Creo que lo han hasta declarado, que no va por ahí su pretensión de defensa. Pero Vamos a ver. en la primera comparecencia sí lo dijeron, Enrique. Lo dejaron planteado, Sí, pero no lo han hecho. Y porque de- apenas va empezando. Claro. Ahora, Es un poco lo mismo que está tanteando Emilio Lozoya, ¿no? Que es exactamente la misma tantear estrategia. el terreno, ¿no? Los abogados pues están obligados a analizar el entorno, el contexto, y ahorita pues yo creo que están replanteando su estrategia para estos 2 meses que vienen, pero ya con Rosario tras las rejas. ¿Qué opina, Ruth? Yo estaría de acuerdo si el caso lo amerita, que todos los secretarios involucrados sean llamados a No, declarar. bueno, pues entonces va a ser un proceso que No va a durar importa. ¿cuánto tiempo? A ver, se apenas que hagan empieza, fila. Max, Sí, esto sí. apenas, O lo sea, de hoy es apenas el yo comienzo. sí creo que si queremos verdaderamente acabar con la corrupción, tiene que haber responsabilidad de quienes No, hayan entonces cometido cortina de humo para delitos. 3 años. Cortina de humo para 3 años. No creo, la verdad, o sea, pero no nada más de los que están lejanos de la mano del presidente, sino hasta los que estén adentro amparados con él, o sea, que se investigue realmente de fondo los actos de corrupción y que haya consecuencias. Es la única manera de que los funcionarios públicos se van a detener para no hacer actos de corrupción. Pero a ver, en quiero la administración recuperar algo pública, que ¿no? tú dijiste, que este es un distractor de Andrés Manuel López Obrador. Ya nadie habla de corrupción, ya nadie habla de seguridad, ya nadie Violencia. habla de violencia, de economía. Que Si eso es no quiere decir que porque sea un distractor en este momento, no quiere decir que no haya delito. No, pero nadie habla Claro. de eso. ¿Están de acuerdo, Leonardo, Enrique, de lo que plantea Ruth sobre un distractor del presidente? Por eso sobre yo estos- me atreví a tu pregunta a decir que a mí me parece que es muy conveniente políticamente lo que está pasando pues, para el presidente de la República. Sí. La verdad es que si se analiza políticamente, en estricto sentido, me parece que nadie puede negar que es conveniente. ¿Cuántos empleos se perdieron en este primer semestre? Y salió la nota y nadie se dio cuenta que salió la nota. 170,000 empleos se perdieron en este primer semestre, me parece. Y no se habló. Claro, Leonardo. en términos de agenda pública sí es sin duda muy conveniente para el presidente y muy conveniente para la situación política actual. Ahora, lo interesante será ver si realmente puede mantenerse el tema de Rosario Robles, por ejemplo, los siguientes 2 meses. Los siguientes 2 meses que se va a integrar la investigación. Mantenerse ya no en los habrá- medios de comunicación, por supuesto. Ya no habrá muchas cosas si no hay mayor escándalo, mayor estrategia o declaración de sus abogados. Pues yo casi te aseguro que va a ser la dieta de todos los días, por lo menos en estos 2 meses. Si todo termina en que no hay pruebas suficientes contundentes para fincarle una responsabilidad, digamos, atribuirle una sentencia condenatoria a Rosario Robles, esto va a ser un boomerang. Sí. Va a ser contraproducente. Así es. De Entonces, ida y vuelta. De Es ida y muy vuelta. interesante lo que va a pasar en los próximos días y semanas. Hay que estar, pues, analizando día a día lo que está pasando. Atentos. Ahora- Esta mesa la vamos a extender porque es un tema que no va a dar para una semana, sino también para muchísimos días de estos por lo pronto 2 meses. Yo regreso nada más un comentario, regreso a la cuestión política. Fíjate, cada sexenio
hay un chivo expiatorio. Sí, ¿no? la quina, Raúl Salinas de Gortari. Pero en los fin. políticos no se pronuncian por ese chivo expiatorio porque no es de su interés y se deslindan y pintan su raya. Y cada sexenio sigue pasando lo mismo. O sea, la Procuración de Justicia es letra muerta y entonces solamente tenemos chivos expiatorios, si lo queremos decir así. Yo creo que es momento de que los políticos también alcen la voz y exijan que los procesos sean apegados a ley, que realmente sea procuración de justicia y no venganzas políticas para tener cortinas. Yo me de quedaría humo, con ¿no? una conclusión en ese sentido. Y rápido, nos quedan 20 segundos. Es un gran punto, Ruth. Y yo me quedaría también, y confío plenamente, yo sí lo hago, en la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. El quehacer que podría ser irregular de un juez no marca toda una institución. Yo creo que en un Estado de Derecho estamos obligados a que haya un proceso justo para quien sea. Correcto. Enrique, muchísimas gracias. Ruth, Leonardo, muchísimas gracias. Es un tema que vamos a seguir analizando durante todos estos 2 meses. Los invito también para que nos acompañen a seguirlo analizando. Soy Maximiliano Espejel. Buenas noches y hasta la próxima.